¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a darle continuidad al dilema del espacio en lo que refiere a instalaciones. El objetivo de este capítulo es identificar el mejor aprovechamiento de las instalaciones de un negocio. Como lo habíamos platicado en la sesión anterior, ahora que hemos hablado sobre la optimización del espacio, debemos concebir que las instalaciones de nuestro negocio debe contemplar lo que son las erogaciones intertemporales en sus cuatro principales cuadrantes, que son las instalaciones, lo que es la materia prima y la gama de servicios iniciales, maquinaria y equipos, personal. La mezcla de estos cuadrantes tiene que darnos, de alguna manera, la generación de nuevos productos a través de un proceso de transformación adecuado y a partir de ahí buscar el beneficio más alto posible de acuerdo a la combinación de los elementos o los cuadrantes que hemos considerado. Para ello, debemos integrar una serie de aspectos importantes en lo que refiere al tema de las instalaciones, visto desde el área de la producción. ¿Ok? Entonces, para distinguirnos de la sesión anterior, no vamos a considerar todavía el tema de la administración o de la distribución de los recursos que se van a emplear en el negocio, sino solamente aquellos que van referidos al área de la producción. Para comprender a grandes rasgos cómo vamos a concebir el área de la producción, vamos a considerar todos aquellos elementos que, de no contarse con ellos, podría ser eh, perjudicial para el negocio en lo que se refiere a la producción de bienes o servicios. Es decir, que si no se cuentan con ciertos recursos, difícilmente se puede dar el proceso completo en términos productivos para la gama de bienes o servicios que se va a vender o a mostrar al público potencial. Entramos con el tema de las instalaciones. Las instalaciones, como lo hemos tratado, es, digamos, el espacio completo en términos o bajo el enfoque de la generación de valor cúbico, y a partir de ahí debemos considerar todos aquellos elementos que serían neurálgicos a las instalaciones en términos del área de producción para poder garantizar ese plan de generar una cantidad o un volumen de bienes y servicios en un plazo determinado. En las instalaciones vamos a considerar, por ejemplo, el terreno. Y aquí tenemos, bueno, que esto está asociado también al tema de la localización. Aquí en el terreno tenemos que visualizar si va a ser comprado o adquirido de manera inmediata o a través de arrendamiento o simple y llanamente se va a estar pagando el uso de este terreno por un plazo temporal y posteriormente se buscará pues otro tipo de opciones. El asunto aquí, como lo hemos platicado, es de que el terreno, si forma parte de los activos o de la propiedad del negocio, pues tiene la ventaja de que puede revalorizarse a través del tiempo y a partir de ahí el, pues el fundamento económico del negocio estaría muy respaldado por el valor de sus posesiones en términos de terreno. Otro elemento que vamos a encontrar es la energía eléctrica y aquí el consumo que se realice al interior de las instalaciones debe concebir que dependiendo del país o la región que nosotros estemos tratando, existe por lo general una tarifa específica para ciertos sectores económicos y también los niveles de consumo. Entonces aquí en la optimización del espacio ya debemos prever de alguna manera cuáles serían esos niveles de consumo de energía y al mismo tiempo asociarlos con la tarifa que le correspondería para los pagos correspondientes. Por otro lado, también tendríamos lo que es el agua en cuanto a sus niveles de consumo y dependiendo de la normatividad
vigente, pues también hay una tarifa. Entonces, a partir de ahí, el tema de la optimización del espacio debe velar por lo que habíamos platicado, generar los menores costos posibles, los mayores ahorros y que de alguna manera esto pueda también con el tiempo generar ingresos, entre otras vertientes. El otro punto tiene que ver con el sistema de alcantarillado-drenaje. Este concepto es muy, eh, digamos, superfluo porque, pues por obvias razones, debe existir un sistema de esta naturaleza. Sin embargo, en ocasiones hay negocios que se establecen sin considerar esta parte y luego corremos el riesgo de enterarnos o ver a través de los medios de comunicación que sus vertederos de residuos o de desechos van a desembocar, pues posiblemente en ríos, en lagos o en terrenos fértiles para la agricultura y que eso ocasiona un severo problema en términos ambientales, no solamente la afectación a las personas o la población que está aledaña a estos lugares, sino también al medio ambiente en su conjunto. Entonces, el sistema de alcantarillado-drenaje, más allá de que es un servicio público, también debemos visualizar como empresarios que nuestras instalaciones puedan contar con la mejor infraestructura en este sentido y que si hay posibilidades de hacer adiciones para que nuestro negocio pueda tener una forma, digamos, sustentable de cómo fluir los residuos que se van generando, pues de alguna manera que no tenga una afectación al medio ambiente. También contamos con lo que sería el revisar la cantidad de combustibles que se estarían empleando al interior del negocio y en esa misma medida debemos estar al tanto de lo que ocurra con la normatividad vigente. En el caso de México, recientemente se aprobó una reforma energética en la cual ciertos combustibles tienden a variar en su precio continuamente. Entonces, dependiendo del consumo que nosotros consideremos en las instalaciones del negocio, debemos estar al tanto de los momentos en que se hace o se realiza dicho consumo, asociarlo a los precios y tener un pronóstico de cuáles serían los desembolsos que se tendrían por esta situación. Y eso, claro está, depende del tipo y giro de negocio que estemos tratando. Por ejemplo, si habláramos de un restaurante, lo lógico sería saber el consumo de gas natural y a qué precio se encuentra en determinado momento. O en algunos otros que utilizan todavía, por ejemplo, gas LP, que continuamente también está cambiando su precio, cuáles, digamos, los niveles de consumo que van asociados al mismo para tener un control, digamos, riguroso sobre los desembolsos que van relacionados a las instalaciones. Otro elemento importante es el reconocer, identificar todos los materiales que le van a dar una identidad externa e interna al negocio para que funcione, para que brinde directo e indirectamente un estado anímico a los trabajadores, para elevar su productividad. También en este sentido, el tener una comunicación indirecta con proveedores, con clientes que sientan, digamos, un bienestar por no solamente observar, sino por sentir la experiencia de encontrarse en dichas instalaciones y al mismo tiempo tener un control de dichos desembolsos para estar innovando constantemente, ya sea por a través de pintura, la iluminación, el concepto que se quiere mostrar en las instalaciones, tal cual como lo platicamos en la sesión anterior. Otro rubro muy importante es el estar informados a través de la normatividad vigente sobre todos aquellos elementos que velen por la protección y la conservación del medio ambiente. Cuando hablamos de aprobaciones ambientales, es demostrar que las instalaciones de nuestro negocio cumplen de manera adecuada con lo que se exige en la normatividad
Y a partir de ahí, claro está, a sabiendas de qué giro de negocio estemos tratando, si hay necesidad de tramitar una licencia, un permiso, una autorización y a partir de ahí operar conforme a la ley. Aquí también es importante observar si nuestro negocio tiene la posibilidad de operar a pesar de que existan fenómenos ambientales que pudieran ocasionar por disposición de las autoridades de un cierre temporal o no, el saber si nuestro negocio cuenta con las características suficientes para no afectar al medio ambiente o, en su caso, resarcir aquellos daños que pudieran darse en caso de que ocurriera algún accidente. Entonces, en esa perspectiva, las instalaciones tienen que velar hoy en día por un aparato de la sustentabilidad, más allá de tramitar un permiso o una licencia ambiental, sino que también los contaminantes que llegara a generar, pues no tuvieran una afectación muy fuerte al medio ambiente o en su caso, qué programas o planes contaría para revertir ese problema y que entren en la gama de aprobación ambiental, no solamente por parte de las autoridades correspondientes, sino también de la sociedad en su conjunto. Otro elemento que debemos visualizar es lo que se desembolsaría para el tratamiento de los datos que son fundamentales en el área de la producción. Si nosotros no contamos con antecedentes, con informaciones en materia estadística para saber cómo producir determinado bien o servicio, podríamos incurrir en el tiempo a una serie de costos que no estaban de alguna forma previstos y que podrían salir del control de la organización. Entonces, el tratamiento de los datos, primeramente, parte de los antecedentes que se tienen de negocios similares y que están disponibles en cuanto a conocimiento público, o en su caso, de la experiencia de las conversaciones que se tengan con personas que de alguna manera manejan este tipo de negocios y que nos brindan algunas recomendaciones para el buen manejo de las instalaciones. Y el otro, el que se da ya una vez que se implementa el negocio, en donde estamos haciendo una serie de supervisiones en la cual al recabar esa información nos permite tener datos para el buen manejo de la producción en fases o en etapas, según sea el caso. Entonces, aquí también tenemos que velar que las instalaciones deben contar con un espacio, con un área enfocada al tratamiento de los datos. Otro elemento es de que las instalaciones deben contar con un área, digamos, dependiendo también del poder económico que tenga el negocio, de las facilidades para poderlo llevar a cabo, de un área de control de calidad. Esto con el fin de que antes o durante o después del proceso productivo se pueda hacer una serie de muestreos sobre el volumen de producción y saber, digámoslo así, el porcentaje o la participación de ciertos bienes o servicios que tienen algún defecto, alguna falla, para que en el siguiente proceso productivo se pueda corregir o de alguna manera se pueda prevenir. Entonces, dependiendo de las facilidades de las instalaciones, de quien lleva el negocio, contar con un área de control de calidad y entonces adecuarla a través de un espacio cómodo, a través de una iluminación adecuada, para que ésta pueda funcionar adecuadamente. Cabe señalar que algunos negocios, cuando no tienen los recursos suficientes para establecer un área de control de calidad, recurren a la contratación de servicios externos con pues con el posible riesgo de que al ofrecer sus productos a revisión por parte de otras empresas, pues conozcan de alguna manera cuál es la composición y pues no se cuente con un hermetismo completo sobre la forma en cómo se produce el producto en cierta medida. Otro elemento es contar con un área de limpieza y o lavado de, pues digámoslo así, de las materias primas, de los elementos esenciales para introducirlos al área de producción y en esa misma gama, pues contar con los servicios de higiene,
los servicios de sanidad indispensables para que los trabajadores que lleguen a estar involucrados en el área productiva, pues cuenten con las condiciones que conforme a la ley se exige para tener higiene, para tener limpieza, contar con los planteamientos de salubridad adecuados y tener un área exclusiva o adecuada para contemplar todo eso, pues implica hacer un estudio de cuánto nos costaría para mantenerlo, digamos, vigentemente y también que opere de manera continua y adecuada. Otro elemento es considerar un área de almacenamiento en donde el área de producción no se vea interrumpido porque a lo mejor no se cuente con un espacio en donde dejar el producto generado, ¿ok? O en su defecto, que se recibe la materia prima, pero no tenemos un espacio donde colocarlo. Entonces, las instalaciones debe velar también por un espacio donde se pueda almacenar tanto los volúmenes de materia prima como también de aquellos bienes que de alguna manera se han generado y que no han salido a la venta porque posiblemente están en proceso de supervisión, en proceso de evaluación de la calidad o en proceso de inventario. Entonces, en esa misma medida, las instalaciones tienen que considerar el aprovechar los espacios en esa gama de almacén y también ver lo que costaría tener un sistema de almacén en donde también se va a condicionar no solamente en la iluminación, sino tal vez en el sistema de ventilación, de acondicionamiento, entre muchas otras situaciones. Por otro lado, también dependiendo de la condición económica del negocio, contar con un área, digamos, estructurada para el mantenimiento de las instalaciones e inclusive también para el mantenimiento de los equipos, de la maquinaria especializada del negocio. Aquí estamos hablando solamente del área, de las condiciones que debe tener el espacio, el área en términos de iluminación, por ejemplo, pintura, disponibilidad en cuanto a las dimensiones para poder hacer los recorridos correspondientes. Por otro lado, también tenemos que visualizar el tema de la depreciación y o amortización según sea el caso. Aquí es un tema muy interesante, nos conlleva a tomar algún repaso de la contabilidad básica de las empresas en las cuales si cuentan con activos fijos o digamos intangibles, pues debemos estar conscientes que, por ejemplo, las instalaciones vistas como una construcción o como un edificio, en la medida que va pasando el tiempo, están sufriendo un desgaste que es de alguna manera cuantificable, ya sea a través de la normatividad vigente o en su caso a lo que es el juicio, pues digamos, profesional, a la práctica, digamos, prudencial de los expertos en lo que es la valoración de este tipo de activos y a partir de ahí considerar cuál es ese nivel de desgaste en términos monetarios para ir visualizando cómo es que a través de la ley podemos recuperar esa inversión que ya se ha ido desgastando con el paso del tiempo. Entonces, en esa misma medida, si nosotros, por ejemplo, observamos que un activo tiene una vida útil de 10 años, significa que cada año va a sufrir un desgaste por la continuidad que se le está dando en términos operativos, desde que, por ejemplo, las instalaciones se encienden las luces, se encienden las máquinas, desde que se empieza a operar, digámoslo así, una jornada de 8 horas durante 5 días a la semana y así sucesivamente en un ciclo de operaciones normal. Entonces, el uso o la utilización del edificio como de sus instalaciones internas, como las construcciones que se vayan dando, pues reciben un desgaste y ese desgaste debe ser cuantificado para ser recuperado a través de la ley. Entonces, aquí la depreciación tiene que ver fundamentalmente con el nivel de desgaste que van a sufrir
los edificios, las construcciones principalmente, y a través de eso, ¿qué opciones tendríamos en el largo plazo? Buscar otro edificio, construir otro edificio o hacerle mejoras al edificio y entonces cuantificar esas mejoras. Claro, de acuerdo al campo de experiencia que nosotros tengamos con las personas especializadas en este tipo de temas o en su defecto a través de un contador especializado que nos ayude a hacer las deducciones impositivas conforme a la ley para recuperar ese desgaste o esa inversión que se ha dado en los activos que están sujetos a depreciación. Por otro lado, también tenemos los activos que están sujetos a otro tipo de desgaste, pero con carácter especial, que es el tema de la amortización. Va muy referido a lo que son los conceptos intangibles, como pudiera ser la marca, como pudieran ser las patentes, pero en el caso de las instalaciones estaríamos hablando del nombre comercial, es decir, a través de un trámite, a través de la normatividad vigente, nosotros podemos otorgarle la protección del nombre de la empresa en términos de que sea comercialmente conocido ante un público determinado y ese nombre pues sea protegido por un determinado número de años y claro está que en la medida en que se va cumpliendo ese plazo pues se puede hacer una prórroga o una extensión conforme a la ley y en ese mismo caso también estaríamos hablando de qué tipo de activos vamos a considerar en la amortización en relación a las instalaciones. Aquí debemos mencionar que el terreno queda de alguna manera exento del tema de la depreciación y o amortización, siempre y cuando el terreno mantenga su condición de valorización, que no sufra de, digámoslo así, de fallas o de situaciones que pudieran ocasionar su pues pérdida de valor. Por ejemplo, en dado caso de que es un terreno, si habláramos de un negocio agrícola y que el terreno sufriera de una contaminación del subsuelo, pues prácticamente estaríamos ante un potencial de pérdida de valor del terreno si es que no se puede recuperar sus propiedades iniciales. Entonces, aquí también, pues el terreno, siempre y cuando no sufre ese tipo de situaciones extremas, no está sujeta a esquemas de depreciación. Ahora bien, con todos los elementos que hemos mencionado en las instalaciones, es apropiado establecer un control del manejo de capital. Ese control significa contar con un registro de todo lo que nosotros vamos a requerir para el diseño, para, digamos, el desarrollo y la adecuación de las instalaciones, a través de una serie de formatos prácticos que quedan a la libre elección de los responsables del negocio. Pueden ser tanto los emprendedores como el cuerpo de investigación que de alguna manera, eh, eh, conociendo las características del futuro negocio, puedan diseñar esos formatos de control. Aquí lo que se requiere es establecer un horizonte de planeación. No existe una gama de años absoluta para que pudiéramos decir que es el horizonte de planeación adecuado. Depende mucho de las condiciones del negocio, pero aquí en términos particulares les podría comentar que una vez que el negocio se va diseñando y se tiene una visión de que se formalice con el paso del tiempo, al momento de registrarlo ante la autoridad competente, existen a nivel mundial pues ciertas cláusulas dentro de la constitución de un negocio donde manejan la duración del negocio o del futuro proyecto, digámoslo así, y ahí es donde se establece dicho horizonte de planeación. En algunos casos es con carácter indefinido y en algunos otros son pues con un plazo definido. Entonces aquí lo que importa es
al menos tener una visión de unos cuantos años de cuánto o de cómo podemos gestionar nuestro negocio antes de implementarlo y a partir de ahí visualizar si es o no es rentable con el tiempo. ¿Cómo nosotros vamos a diseñar ese registro de requerimientos? Si recordamos la sesión donde comentábamos que era necesario hacer un listado de todos los conceptos que se necesitan para cubrir todos los componentes del espacio de nuestro negocio, es prácticamente esto, pero de una forma mucho más específica. Es ya aterrizar ese listado a una serie de documentos u hoja electrónica en la cual nosotros pues señalicemos cuáles son los conceptos que vamos a necesitar, sus unidades de medida, el desembolso que se va a hacer tanto en términos unitarios como en términos totales. Considerando el horizonte de planeación, estamos hablando de que debe ser contemplado ya sea en meses, en años, según sea el caso, y todo esto asociándolo a lo que hemos platicado comúnmente a la demanda potencial incremental, considerando que contamos con una visión de gestión de marca y también debemos considerar un porcentaje adicional de esa demanda como efectos de reserva. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que aparte de saber cuál es la cantidad de demanda que vamos a cubrir por año, sí considerar una reserva adicional para, eh, pues de alguna forma compensar variabilidades que pudieran darse con el tiempo. Esto fundamentalmente lo vamos a ver cuando tratemos el tema de materias primas o la cuantificación o el pronóstico de materias primas y también cuando estemos pensando cuántas máquinas o cuántos equipos especializados serán necesarios adquirir o arrendar, según sea el caso, para satisfacer el volumen de producción asociada a la demanda potencial incremental. De esa manera, el control del capital se va a distinguir por la realización de una serie de formatos eh, muy propios para cada tipo de concepto que estemos tratando en las instalaciones, pero con la recomendación de que sean formatos sencillos, que sean formatos rápidos de elaborar, de llenar y también para facilitar el análisis en términos cualitativos y en términos cuantitativos. Como ejemplo, hablando del consumo de energía eléctrica, consumo de agua, de combustibles, entre otros, pues es importante manejar una primera columna para saber qué concepto estamos tratando y a partir de ahí hacer la enumeración de tal forma que se tenga, digamos, más de un 90% de la cantidad de conceptos necesarios para contar con instalaciones óptimas o adecuadas para el funcionamiento de nuestro negocio. A eso podemos añadir una segunda columna que es el subconcepto, que eso sucede cuando, por ejemplo, de un concepto principal, a lo mejor vamos a utilizar varios modelos, varios tipos, varias modalidades y necesitamos hacer las separaciones por cuestiones de la cuantificación del desembolso unitario, sobre todo. Entonces, también el subconcepto nos podría permitir hacer una descripción pequeña de por qué determinado modelo es necesario para las instalaciones, por qué es necesario recurrir a cierta categoría, a cierto tipo del concepto que estamos hablando ante una diversidad de opciones que se tengan. La tercera columna tiene que ver con la cantidad requerida de tales conceptos. Por ejemplo, si habláramos de energía eléctrica, aquí la cantidad requerida para operar adecuadamente, pues sería saber cuántos kilowatts hora se van a consumir o gigawatts hora, dependiendo del patrón de medida que nosotros utilicemos. Otro punto importante pues sería el consumo de agua, es decir, cuántos litros por periodo van a ser necesarios. Entonces aquí lo que vamos a indicar es, por un lado, las cantidades necesarias para que las instalaciones funcionen adecuadamente
en el área de producción asociadas a cubrir la demanda potencial incremental más el porcentaje de reserva. Y aparte de la unidad de medida, tenemos que diseñar los tiempos, es decir, por cuánto tiempo vamos a consumir o vamos a utilizar dicho aspecto, dicho objeto o dicho concepto. ¿Ok? Entonces aquí estaríamos hablando no solamente por el número de horas, sino el número de días hábiles, el considerar también los turnos, ¿ok? Es decir, que tenemos un horario, pero no todas las horas se utilizan para la producción, según sea el caso. A esa cantidad requerida tenemos que visualizar la gama de costos en términos unitarios, expresados fundamentalmente en algún valor monetario, dependiendo del país o la región que estemos tratando. Y la noción aquí del desembolso es de que como va directamente al área de la producción, pues tenemos en primera instancia la presión de que todos los recursos que van implementados al área de producción tienen que ser recuperables para garantizar la revalorización del capital. Entonces, el costo unitario lo que nos va a informar es cuánto nos va a exigir de los consumos que vayamos teniendo o de las utilizaciones que sean necesarias para el funcionamiento de las instalaciones, lo que se estaría desembolsando por unidad. Entonces, una vez que ya se tenga ese resultado, sea medido por horas, por días, por meses o por años, será cuestión de calcular el desembolso total relacionado a las instalaciones. Como ustedes observan, es un formato muy simple, muy sencillo, pero depende de cada emprendedor elegir cuáles son los conceptos, los subconceptos y la forma en cómo se van a medir estas unidades requeridas. Otro formato que va más asociado a los activos que confieren a las instalaciones, como son los edificios, las construcciones, obedecen a otro tipo de formato que es muy similar al anterior, pero es necesario agregar otras columnas que nos van a dar un mapeo más completo de por qué la importancia de revalorizar el capital a través de dichos componentes. En primer lugar, pues tenemos la columna asociada a la que vimos en el formato anterior, que es el concepto. En el segundo tenemos la cantidad requerida junto con la unidad de medida. Aquí, por ejemplo, como estamos hablando de las instalaciones, estaríamos hablando de la cantidad de construcciones, el tipo de construcciones, el, el número de edificios, las características del edificio. Entonces aquí también podríamos añadir una columna que sea de subconcepto, según sea el caso, para hacer descripciones adecuadas. Y una vez que tenemos nociones de lo que se va a requerir para las instalaciones o para el área de producción, en términos de espacio, en términos de acondicionamiento, estaremos utilizando la columna de cuánto nos va a costar por cada unidad según lo que estamos requiriendo, expresado en términos monetarios, y posteriormente, al multiplicar la cantidad requerida por la erogación unitaria, nos va a dar el valor de la erogación total. Entonces ya sabríamos a grandes rasgos que por lo menos en términos de construcciones o edificios, cuánto es lo que nos llevaría en desembolsos y a partir de ahí pensar cómo vamos a fondear esa inversión. Aquí vamos a hacer alusión a dos categorías porque va asociado a lo que estábamos platicando en diapositivas anteriores, al tema de los activos fijos. Aquí estaríamos aludiendo el tema del terreno, estaríamos aludiendo al tema de edificios o al tema de construcciones, según sea el caso. Cuando hablamos de activos fijos, en términos de instalaciones, estamos haciendo referencia a todos aquellos componentes que se van a estar utilizando continua o repetidamente en un proceso productivo con el objeto de que al utilizarlos podamos generar nuevos bienes, podamos prestar nuevos servicios y que el fin de esta clasificación no es para vender
digamos, los terrenos o los edificios en un tiempo posterior, sino que la idea es que se mantengan por más de un año, precisamente porque esa es la base neurálgica de proceso productivo. Y por otro lado, estos activos, como lo habíamos comentado, en la medida que se vayan utilizando diariamente en un horizonte de planeación a largo plazo, van a estar sujetas a un desgaste que en términos técnicos le vamos a llamar depreciación. Y entonces nosotros tenemos que utilizar una columna que mencione cuál va a ser ese nivel de depreciación según el concepto que tratemos, que va a sufrir con el paso del tiempo. Por otro lado, tenemos los intangibles, que en relación a las instalaciones podríamos hablar tanto del nombre comercial o, si queremos hablarlo ya de una forma muy precisa, la marca, pues es el grado de identidad que va a tener la empresa, que tiene como característica generar valor o un beneficio futuro con el tiempo, y aparte de todo esto, garantizar una protección, una cobertura a las instalaciones. Entonces, ya con un intangible como pudiera ser un nombre comercial protegido ante una autoridad competente, estaríamos haciendo que las instalaciones tengan un grado de identidad propio, que tengan un grado de distinción con la competencia y al mismo tiempo un grado de reconocimiento entre diversos sectores o segmentos de mercado, lo que le va a dar mayor grado de identidad o de mayor grado de intensidad a la hora de ofrecer sus productos en determinados mercados. Estos intangibles también sufren un desgaste con el paso del tiempo, pero no visto desde la forma de que vayan perdiendo valor, sino más bien aquí lo que estamos viendo es que lo que costó crear ese nombre comercial, lo que costó el protegerlo, pues se va a recuperar con el paso del tiempo, digámoslo así, se va a estar amortizando y a partir de ahí es una inversión de manera distinta a lo que es un activo fijo, pero que se puede recuperar con el paso del tiempo. Claro está que son conceptos que, de acuerdo a la normatividad vigente, de acuerdo a la asesoría de personas especializadas en el campo, reconocer qué conceptos son, digamos, revalorizables o amortizables en la gama de intangibles. Entonces, como ustedes observarán, vamos a tener una columna donde integremos la depreciación y amortización según los conceptos que tratemos y vamos a establecer una tasa porcentual de desgaste o de recuperación según sea el caso para los activos fijos e intangibles. Esto puede hacerse a través de la ley en lo que es la parte de deducciones de inversión o el dejar al asesoramiento especializado de cuáles serían las tasas apropiadas para aplicarla a los activos fijos o a los intangibles. Después vamos a poder calcular cuál es la vida útil en número de años para los activos fijos o los intangibles. Dependiendo de la tasa, pues si nosotros, por ejemplo, en el tema de los edificios aplicamos un 10% anual, pues estaríamos diciendo en pocas palabras que la vida útil del edificio sería de 10 años. Eso no quiere decir que el edificio en términos de mercado ya no tenga valor, sino que en términos de estrategia de inversión contable, se ha logrado recuperar la inversión y queda a la decisión de los emprendedores si siguen con ese edificio o deciden buscar otro edificio para mudarse y vender ese edificio en términos de mercado, que obviamente es un valor superior a cero, ¿ok? O hacerle mejoras o con el paso del tiempo, dentro de esos 10 años, hacerle mejoras al edificio con el objeto de que se siga revalorizando, pero que también permita la recuperación de dicha inversión. Entonces, para eso nos sirve identificar la vida útil de los activos y de esa misma forma tomar decisiones de si se reemplazan, de si se le realizan mejoras según sea el caso, donde sea posible, o tercero, el revenderlos, pero ya siendo un fin último dentro de la estructura que estamos hablando. Otra columna que vamos a tratar aquí es la del desglose y los residuales expresados en valores monetarios.
¿Qué queremos decir con desgloses? Bueno, es expresar, una vez que ya sabemos la tasa de depreciación y la vida útil, cuánto es lo que se va a recuperar de inversión cada año, ¿ok? Por ejemplo, si habláramos de que el edificio nos costó 100,000 pesos y tiene una tasa del 10%, quiere decir que cada año vamos a estar recuperando 10,000 pesos de esos 100,000 hasta en un plazo de 10 años, y ese desglose es lo que tendríamos que estar mostrando concepto por concepto, ¿ok? Claro está, como lo hemos mencionado, el tema del terreno, si bien es considerado un activo fijo, no entra en la categoría de depreciación, y entonces, bueno, ahí sabríamos que el terreno tendría, en términos contables, pues un valor casi intacto, y en términos de mercado, pues una revalorización precisamente por cuestiones de inflación, por cuestiones del entorno, por cuestiones relacionadas a las comunicaciones y a los transportes, como lo platicamos en la sesión de localización. Y el tema de residuales tiene que ver con el proceso final en la cual nos indicaría el valor final que vamos a recuperar de la inversión o que nos queda por recuperar de la inversión. Por ejemplo, vamos a suponer que llevamos 5 años dentro del estudio, de la planeación, y solamente del edificio llevamos, bueno, de depreciación 50,000 pesos, si habláramos en términos monetarios. Y si yo hiciera la pregunta de cuánto le queda por recuperar del edificio, pues sería los otros 50,000 pesos que están por depreciarse en los siguientes 5 años. Entonces los residuales básicamente lo que nos van a decir es cuál es el valor que queda por recuperar de las inversiones que se han realizado en los activos fijos o en su caso en los intangibles. Entonces con esto tenemos dos formatos con características muy particulares y que nos dan un mapeo muy completo de la condición o de las condiciones que pueden tener cada uno de los rubros que consideremos idóneos para nuestras instalaciones. Debemos recordar que estamos utilizando un enfoque de generación de valor cúbico, específicamente en el área de la producción, en donde estamos procurando que todos los recursos que busquemos para la mejor operación de nuestras instalaciones velen por la generación de ingresos futuros, la reducción de costos, la recuperación de la inversión y la generación de ahorros. Entonces, considerando todos estos elementos, también está el garantizar o buscar desde aquí los beneficios más altos posibles. Todo esto ya se ha medido en meses, en años, a elección de los emprendedores. Ahora bien, lo que queda es preguntarnos cómo aplicar este enfoque a los elementos internos de las instalaciones, tema que trataremos en la siguiente sesión. No sin antes invitarlos a que se suscriban al canal, le den clic a la campanita para recibir futuras notificaciones. Muchísimas gracias, tengan un bonito día.